Yo espero que hayan estado leyendo en esta semana el Salmo 15, lo que nos tocó meditar. El Salmo 15 inicia con una pregunta. Dice, ¿quién entrará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Pero hoy leímos el Salmo 24. Salmo 24, por favor, verlo ahí, el Salmo 24, versículo 3. También hace esta misma pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Son capítulos y salmos, cantos semejantes. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo, en el lugar de Dios? ¿Quién estará? Que quiero hacer una pregunta, ¿a qué entraríamos al lugar santo? ¿A qué entraríamos al lugar santo? Bueno, la respuesta bíblica sería a adorarle. Esa debería ser la respuesta. Porque fuimos hechos para adorar a Dios. Dios es el bien a adorar. Si bien podemos entrar para pedirle a Dios, para cantarle a Dios, todo esto tiene que ver con un fin específico que es la adoración. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Hay formas de adoración que a Dios no le agrada? ¿Hay formas de adoración que a Dios no le agrada? Sí, hay formas de adoración que a Dios no le agradan. Es lo que vamos a ver en lo que es esta predicación que se titula La esencia de la adoración. Padre, Señor, guíanos en tu verdad, porque tu verdad, tu palabra nos hará libres. Danos esa oportunidad, queremos que tú hables a nuestras vidas. Lo necesitamos porque queremos que nuestras vidas te adoren y queremos hacerlo bien. Enséñanos, danos pensamientos tuyos, Señor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio de San Juan, Jesucristo nos abre esta interrogante, diríamos, o nos resuelve lo que está Dios haciendo o buscando, procurando en medio de este mundo. Juan capítulo 4, ahí Jesús se encuentra con una samaritana. Él estaba en un pozo, sediento, le pide beber. La samaritana en un comienzo se niega a darle agua a Jesús, pero empieza un diálogo y Jesús ofrece el agua de vida eterna. Llega un momento en que la samaritana hace una pregunta religiosa y le dice, ¿dónde debemos de adorar? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? Y Jesús, conociendo de esa pregunta, ese interrogante, si hay algún lugar en específico donde se adora mejor, él responde en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Qué está haciendo el Creador del cielo y la tierra? Buscando que le adoren, verdaderos adoradores. La palabra que más se repite aquí es adoración o adoradores. Por eso es tan importante este tema, el tema de la adoración. Aparece una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Y la Biblia nos enseña que la adoración empezó en el huerto del Edén. Allí la comunión entre Dios y el hombre era total, al grado tal que el hombre podía y la mujer podían pasearse en el huerto del Edén con Dios y tener sus momentos de comunión con Dios. Porque esa es la relación para la cual fuimos creados, para estar en comunión con Dios. Pero el hombre decidió, y de eso trata toda la Biblia, decidió
dejar de adorar a Dios, dejar de tener comunión con Dios. ¿Cómo lo decidió? Desobedeciendo y comiendo del fruto que no debía de comer. Y en ese momento se rompe la comunión con Dios. Y la Biblia ya a partir de Génesis capítulo 4 nos habla de cómo Dios está buscando que se restaure la comunión con Él, que el hombre restaure. ¿Quién es el que busca? Dios. Dios buscando verdaderos adoradores. Y si ya sigues leyendo la Biblia en el Génesis, te das cuenta que Dios empieza a tratar con personas en específicos para que se restaure la comunión con Él. Uno de ellos es Abraham, que le llama a Dios y él responde al llamado de Dios. Le dice que deje su tierra, su parentela y vaya al lugar. Y Dios hace ver que es por fe que Abraham responde a ese llamamiento, porque quiere ser un verdadero adorador. Le cree a Dios. Así pues, la historia bíblica nos relata de cómo se va creando de parte de Dios esta búsqueda de adoradores verdaderos. Por eso sí hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. Vámonos a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 nos habla de cómo es el enojo de Dios, el desagrado de Dios por la falsa adoración. El primer mandamiento precisamente tiene que ver con esa falsa adoración, y esa falsa adoración se observa a través de las imágenes. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay una falsa adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esa es la forma en que se observa el desagrado de Dios. Es una forma ubicar imágenes y darle función sobrenatural a esas imágenes. Y sabemos que cuando empezamos a hablar con las personas acerca de esto, les es difícil quitarse las imágenes. ¿Por qué? Porque son sistemas de protección sobrenatural que el hombre le ha adjudicado poder, y es poder verdadero. En una ocasión, un hombre a quien habíamos tratado en el grupo de AA, un hombre de Tenancingo, después de que hubo una conversión muy clara de él hacia Jesucristo, ya se había ido con su esposa otra vez a vivir a Tenancingo después de estar 6 meses en el grupo de AA. Me llama y me dice: pastor, Dios ha puesto en mi corazón el romper con todos los ídolos. En su caso, aparte de la Virgen, no tan solo tenía los santos como la mayoría de la gente, sino tenía las imágenes de todos los ídolos sobrenaturales de Tenancingo, que son muchos. Y uno de ellos, aparte de los gnomos, esos animalitos, bueno, como enanos, ¿no los has visto esos enanos? No sé, yo ya no los he visto. Antes los veía por ahí vendidos en algunas tiendas esotéricas, no sé si todavía los vendan, pero él aparte de eso tenía a la cosa esa, la muerte, la cosa muerte, ¿no? Y entonces a esa calavera que le asignan poderes sobrenaturales. Y entonces me dice: pastor, quiero romperlas. Venga usted para que me ayude a romperlas. Y le dije: no, para mí no tiene ningún poder. Tú eres quien las pusiste, tú eres quien debes de romperlas. Tú eres quien les has asignado poder. Si yo te las rompo, no va a significar nada, porque para mí no significa nada. Tú necesitas romperlas. Así es que estuvo rompiendo una tras de otra. Cuando estaba rompiendo, en el caso de la cosa de esa muerte, no la pudo romper, dice, era un material plástico, no se podía romper. Entonces la tuve que quemar, dice,
pastor, de veras, hasta las nubes, dice, se enrareció el cielo y parecía una tormenta la que había arriba. Al final le eché mucha gasolina y casi explotó. Casi hace volar su casa. No la hizo volar. Le había asignado mucho valor a la muerte. ¿Qué dice Dios ante esto? Y ahí mismo en Éxodo 20 dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este hombre, ¿a quién había identificado como poderosa? A la muerte, a la muerte. Lo contrario al Dios vivo le había dado peso a la muerte. Sí hay verdaderos adoradores y él era un adorador de lo falso. Pero también la Biblia nos enseña que hay una falsa adoración, la adoración con una religiosidad externa. En el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también nos damos cuenta que había gentes que habían depositado su confianza en ser buenos, viviendo en el orgullo, siendo egoístas, y a pesar de que se asistían a las iglesias, o en ese caso al templo, ellos eran indiferentes al sentimiento real de Dios. Isaías 1:14 es una denuncia, está hablando acerca de Dios aborreciendo las fiestas solemnes. Cansado, dice Dios, estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y aun cuando hagan oración, yo no oiré. Llenas están vuestra sangre, de sangre vuestras manos. Y en el versículo 16 de Isaías 1 dice, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A adoradores de la Santa Muerte? No, se lo estaba diciendo a gente aparentemente amante de Dios, del Dios Jehová, pero que realmente era por fuera. Y por eso Jesús lo vemos denunciando a los fariseos religiosos como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen muy bonitos, pero por dentro están llenos de rapacidad. ¿Cuál es el centro de la adoración? ¿Cómo nosotros podemos, en medio de esta situación de la adoración, ver cuál es el centro de la adoración? Mira, hay diferencia entre orar, alabar y adorar. Hay diferencia entre orar, alabar y adorar. Y para eso, como son términos que ya utilizamos mucho y ustedes ya están muy letrados, quiero hacerlo en forma de ejemplo. Imaginemos una persona que se avienta a un río porque se quiere suicidar. Su grito, el grito de sálvame, es equivalente a la oración. La oración es un clamor que surge del alma ante una necesidad profunda. Es una oración, es un grito, es un clamor. Cuando el hombre sale y es rescatado, lo primero que hace cuando ya está respirando y vio todo el esfuerzo del hombre que se tiró por él al agua, le empieza a agradecer y le quiere decir a viva voz cuán bueno es por lo que hizo. Y empieza a darle las gracias. Eso es alabanza. La alabanza es gratitud por lo que hace Dios. La alabanza entonces aparece en este hombre. Pero ahora imagínate que la persona que le salvó la vida, al ver el estado emocional del hombre que se había querido quitar la vida, se lo lleva a su casa para terminar su recuperación. Lo sube al auto y lo lleva a una de las zonas más ricas de la ciudad. Ahí le muestra la gran casa donde él vive. Tiene sirvientes, tiene gente que le sirva, pero el hombre
lo lleva y lo pone exactamente en su propia cama y les dice a los sirvientes que le sirvan para que lo recupere. Él no puede creer lo que está pasando. Pues podría poner a un sirviente a que le apoye, pero no, este hombre es de tan buen corazón y en un comienzo no le puede creer, piensa que algo quiere, pero conforme pasan los días se da cuenta que su trato, su amor, su interés por él es verdadero y es genuino. Y entonces lo que pasa en esta persona es que empieza a admirarlo y empieza a ver las cualidades de este hombre y dice, wow, qué personalidad tan grande de este que me salvó. Eso se llama adoración, por admiración. La adoración parte de una persona, hombre o mujer, que a mí admira las cualidades de un Dios ejemplar, un Dios excelente, un Dios santo, un Dios puro, un Dios que quiere las mejores intenciones y que solo aspira el bien de sus hijos. Eso es la adoración por admiración. Hay una diferencia entonces entre orar, alabar y adorar. La adoración es por admiración. La adoración, pues, es algo que Dios quiere. Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En este pasaje nos habla que hay una acción de Dios. ¿Cuál es la acción de Dios? El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscando tener el contacto con las personas, que las personas clamen a Él, que las personas reconozcan de su acción admirable para que puedan admirarlo, para pretender ser con las mismas y tener las mismas cualidades de quien se admira. Y si algo prueba el Antiguo Testamento, y en este testimonio de las testigos de Jehová, ¿qué nos enseña? Ellas decían, es que si yo toco suficientes puertas, con eso me gano la vida eterna. ¿Qué pensaba? Que con mis acciones son suficientes para ganar el cielo. ¿Qué nos muestra el Antiguo Testamento? Que no es así, no es por obras para que nadie se gloríe. No va a ser así como se construye verdaderos adoradores. El Antiguo Testamento muestra que el hombre está incapacitado para llegar a ser un verdadero adorador. Lo haría el hacer buenas obras para admirarse a sí mismo y decir, yo soy muy bueno, yo hoy no soy muy bueno, todos deberían de ver. Por eso Jesús los acusa a los fariseos. Ustedes oran en las calles y ustedes dan limosnas frente a todos para que todos lo vean. Así es que la forma en que el Antiguo Testamento y la Biblia nos muestra en que Dios hace verdaderos adoradores es precisamente entrando en la persona, deshaciendo su orgullo de la persona para rehacer una nueva persona. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, nos habla de una visión. Este profeta estaba inquieto por estas interrogantes de la gloria de Dios y de la adoración genuina. Veía un pueblo corrompiéndose, un pueblo hipócrita, un pueblo que no se interesaba por Dios. Y dice que tuvo una visión, veía seres angelicales, esos seres tenidos en gran honra y admiración. Ellos mismos, dice que se cubrían los ojos con las alas para no ver directamente la presencia de Dios. Y esos seres angelicales, serafines, los vio diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En esa visión,
Isaías cae de rodillas. Isaías 6:5, Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este impacto de la gloria de Dios, este impacto de lo grandioso del Dios santo, 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 le hizo caer de rodillas a Isaías. Esta visión le produjo una confesión. Dice: siendo hombre de inmundo de labios, este hombre pecador le hizo reconocer, estaba deshecho ante la realidad de la majestad del Dios bueno, perfecto, puro, sin ninguna mancha, y entonces pudo reconocerse a sí mismo en la realidad de su pecado. Esto mismo en el Nuevo Testamento lo vemos con Zaqueo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Un publicano, era un ladrón, dedicado a ser ladrón, estafando a la gente, usando sus conexiones con Roma, con los soldados de la jefatura de la región para hacer robos y estafas al pueblo. Cuando Jesús se invitó a su casa, Jesús lo regañó, Jesús lo castigó, solo Jesús mostró su gloria. Jesús mostró su gloria y él cayó igual deshecho ante Jesús, al grado tal que dice en Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto de en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Su yo se había deshecho ante la realidad de la santidad de Jesús. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro había estado pescando con sus amigos y Jesús llega y le dice: tira las redes por este otro lado. No, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre haré lo que me dices. Y en su nombre tiró las redes. ¿Y qué pasó? Se llenaron las redes. ¿Y cómo le impactó al ver la gloria del Señor, que dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador? Dios construye verdaderos adoradores a través de la destrucción de nuestro ego, de nuestro orgullo, de la realidad de darnos cuenta que estamos ante un Dios santo y que nosotros realmente somos pecadores. Con esta idea en mente, Romanos capítulo 6, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en esta discusión mental de qué tan profundo es el amor de Dios, se llega a declarar que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Te fijas? Como la muerte de Jesús, del santo de santos, el santo, 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 muriendo en la cruz, nos expone en la realidad de nuestra propia muerte. Somos sepultados juntamente con Él por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la realidad del que ha nacido de nuevo, que ha pasado de muerte a vida, que sus pecados están ahí puestos ante el Rey Santo, que ha puesto su vida para cargar nuestros pecados. De ahí que la construcción de un nuevo adorador se da en ese reconocimiento de sus propios pecados. El creyente llega a Jesús por el arrepentimiento y el reconocimiento de su propio actuar, que ha traído dolor al corazón mismo de Dios, que le amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
que dio a su Hijo unigénito para que tú, si crees en el Señor Jesucristo, no te pierdas, no sigas cargando con tus pecados y tengas vida eterna. ¿Quién cargó con los pecados? Con tus pecados, con tu dolor, con tu miseria, con tu egoísmo, con tu forma de deshacer tu vida y de deshacer la vida de los demás. ¿Qué hizo Jesús? Tomó ese dolor para sí. Así es que un adorador reconoce el reinado de Jesucristo. El Salmo, otra vez volviéndonos al Salmo 24, versículo 8, cuando está preguntando ahí, ¿quién entrará en tu santuario? Del 4, versículo 4 al 7, habla acerca de limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Te das cuenta que tu única oportunidad es estar juntamente con Cristo sepultado? ¿Te das cuenta que tu única oportunidad es estar en Cristo? Y de hecho, si ves el Nuevo Testamento, todo tiene que ver con estar en Cristo. Es nuestra única oportunidad, porque en Él podemos entender esto. Limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién? Cristo. Si tú eres y aquí me dejaron esta, no sé de quién fue, pero aquí lo dejaron, olvidado, alguna niña. ¿No es tuyo, Camila? Ah, bueno, debe ser de Rafita. Bueno, entonces si soy yo, y lo meto aquí en la Biblia, y me llevo la Biblia, ¿qué pasa con esto que está aquí, este separador? ¿Se va también? Claro, entra dentro, está en la Biblia. Y cuando yo estoy en Cristo, cuando yo he nacido a la fe de que Cristo me salvó, Cristo me limpió, Cristo me resucita a una nueva vida, estoy escondido en Cristo, estoy en Cristo. Y por esto nuestra única oportunidad de leer este pasaje, limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación, y fíjate, aquí dice, tal es la generación. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo nos llama hermanos? Y nos dice que cuando oremos, digamos, Padre nuestro, porque somos de esa generación, hemos sido nacidos con un ADN de su sangre, y cada mes que hacemos el pacto de la Santa Cena, estamos recordando que ahora en nuestra vida está la presencia de Cristo, en Él hemos nacido a esta nueva familia. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Primero es el Rey glorioso. ¿Quién es este Rey de gloria? Rey glorioso. En Juan 7:39 se hace una aproximación a cómo está enlazado Jesucristo con el Espíritu Santo. En Juan 7:39, cuando Jesucristo está respondiendo acerca de lo que significa creer en Él, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Glorificado en la vida de sus discípulos. Es decir, no lo veían aún como el Rey de Gloria.
porque aún no había sido crucificado y ellos no habían sido muertos juntamente con él en la cruz. Pero posteriormente ya ellos pudieron entrar en esta claridad de que Jesús es el Rey de la gloria. El sorprendernos por Jesucristo y la realidad de lo que Él significa es consecuencia de la acción del Espíritu Santo. Yo cuando inicié la lectura, inicié mi vida con Cristo, yo me decía, ¿por qué ahora sí puedo entender el Nuevo Testamento? ¿Por qué ahora sí puedo leer la Biblia? Y aquí me contestó, porque ya Jesús es glorificado, ya Jesús en tu vida, tú ya lo reconoces como el Rey, y esto nació del Espíritu. El Espíritu ya tocó tu vida y Jesús ya puede sorprenderte, porque ya Jesús lo ves desde la óptica de la acción del Espíritu Santo. ¿Quién es este Rey de gloria? Y luego dice, el Rey de la gloria, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Es Jehová el fuerte y valiente. Nuestras normas morales, lo que hacemos o no, la base de nuestro decidir se basa en Jesús. La pregunta es, ¿qué haría Jesús? La pregunta que te debes de hacer diariamente al decidir cosas es, ¿y qué haría Jesús? A lo mejor le puedes decir, ¿y qué dice la Biblia? Está bien, ¿qué dice la Biblia? Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia que dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Esa es la base de nuestra acción, porque Jehová, dice aquí, el Rey, es el fuerte y valiente. Y cuando tú contestas esa pregunta y haces de acuerdo a qué haría Jesús, tú estás en esa fortaleza y en ese valor para cumplirlo. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Qué necesitas? Estar en el fuerte y valiente. En Él yo no puedo, pero en Él sí puede. Él sí puede, yo no, pero en Él sí puedo salir adelante. En Él. Y luego el poderoso en batalla. El Rey Jesucristo es poderoso. Todo el control está en sus manos. Usted se acuerda que hace tiempo se hablaba de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, y andaban amenazando todos, entre ellos, que a ver quién apretaba el botón rojo, ¿no?, de los misiles nucleares, y hasta películas había de cuando se acababa la humanidad con misiles nucleares. Dicen que el presidente Ford, en una ocasión que visitó un país de Latinoamérica, bajó del avión y todos sus guaruras estaban ahí vigilando del servicio secreto, el servicio que anda dando protección al presidente, y un periodista se fijó en uno de esos servidores del presidente que siempre estaba cerca de él y que llevaba un maletín negro. Y entonces investigó hasta el hotel, se dio cuenta que al lado de su cuarto estaba ese mismo hombre con el maletín encadenado a su brazo. Y entonces, bueno, y se puso a investigar y bueno, ¿y ese maletín qué es? Entonces le dijeron, no, es que en ese maletín está el botón con códigos que tiene que oprimir el presidente para lanzar la orden de que lancen misiles nucleares y se acabe, y se inicie la primera guerra nuclear, porque sería la primera guerra nuclear, y con esto quizás el fin de la humanidad. Y entonces el periodista tituló la columna Pensar que el futuro de la humanidad, su columna periodística apareció en los periódicos, Pensar que el futuro de la humanidad cuelga de la muñeca de un desconocido, que era el hombre que cargaba ese maletín. Después de la Guerra Fría, la gente se ha dado cuenta que el futuro de la humanidad, pues ahora resulta que depende de un virus, y ha puesto a temblar a todas las naciones.
Se hizo el cálculo de cuánto mide este virus del coronavirus. Dice, si todo el coronavirus que está en el mundo se pusiera en un frasco, sería un frasco de Gerber. Con eso llenaríamos a ese coronavirus de todo el que se ha esparcido en todo el mundo. Es tan pequeño y ahora realmente esto ha consternado a la humanidad. El futuro de la humanidad ya no está en la humanidad. Ahora la gente está en la incertidumbre. El futuro de la humanidad, ¿en manos de quién está? Pues pueden pensar en manos de un virus, pero no. Dios tiene muy claro y nos dice la palabra de Dios, y tú debes tener muy claro también que el futuro, nuestro futuro, no está en manos de un virus, ni en manos de un hombre, está en manos de Dios.